Buenas tardes, profesora y compañeros. ¿Cómo están? Esperemos se encuentren muy bien. El tema que les traemos hoy para exponerles se llama variación dentro de la actualización retórica de la lengua. Mis compañeros que me acompañarán son Laura Camila Lombana, José David Ospina, Juan Sebastián Fonseca y yo, Laura Alejandra Triana. La variación es el cambio o la alteración que hace que algo o alguien sea diferente en algún aspecto de lo que era antes. Según esto, la variación lingüística son las diferentes formas del habla que toma un idioma dentro de una misma comunidad. Según Michael Holiday, la variación es un producto de la interacción de la lengua con el sistema social, por eso varía, ya que existe una interacción entre los hablantes y el entorno. Cabe destacar que uno de los elementos más importantes de esta interacción es el lenguaje, que es el método más común para la comunicación entre las personas a través de signos orales, escritos o corporales. Este lenguaje puede ser natural o artificial. El lenguaje natural está lleno de ambigüedades e impresiones, es decir, que es ordinario, y el lenguaje artificial es aquel que es más técnico, exigente y formal. Según William Labov, la variación se puede dividir en dos: variables lingüísticas y variables sociales. Las lingüísticas pueden ser diatópicas, diatrásticas, diafásicas y diacrónicas. Dentro de estas variaciones se encuentran 4 destacadas. El dialecto es una variante regional que muestra una lengua que se habla en diferentes zonas geográficas, sin afectar el sistema lingüístico de dicha lengua. Por ejemplo, tenemos el paisa, el costeño, el caleño o el pastuso. La jerga es el vocabulario especial de una profesión u oficio. Por ejemplo, el habla de los médicos, los abogados, los ingenieros. Argot es un tipo de lenguaje particular que usan integrantes de determinados grupos. Lo comparten quienes se dedican a determinadas labores, en ocasiones con la intención de dificultar su comprensión con otras comunidades. Modismos son formas particulares que se hacen presentes en la construcción de frases y palabras. Pueden estar presentes en enunciados y discursos tanto formales como informales. Por ejemplo, cualquier lenguaje del mundo cuenta con sus propios modismos o sus expresiones típicas. En España, dirían, ¿te chilla la ardilla? Probablemente no. Si lo explican con otras palabras, lo captarás en el momento. Y las variables sociales, que son las entrevistas sociolingüísticas, que mediante la comparación de muestras de hablas de distintos grupos sociales pretendían alcanzar un mayor conocimiento del funcionamiento del lenguaje en la sociedad. Según Roger Fowler, señala el hecho de vivir en una sociedad inmersamente diversificada, trayendo consecuencias. Primero, el individuo nace y se socializa en la experiencia de un sector particular de la sociedad. En segundo lugar, las circunstancias en las que se produce la comunicación son tremendamente variadas y dan lugar a modos de lenguaje y pensamientos muy diferentes. Es decir, la variación se da dependiendo de la adaptación de los interlocutores. A esto Fowler lo llamó acomodación. A lo que quiere referirse es que el lenguaje no es homogéneo. En conclusión, la noción de la variedad, según Fowler, denota cualquier forma de la lengua, distintiva y reconocida, que tiene un rol comunicativo y específico en la sociedad. El concepto de variables lingüísticas, que es introducida por Labov, son un conjunto de maneras de decir la misma cosa, donde las elecciones entre las variantes de una variable lingüística están influenciadas por fuerzas sociales y lingüísticas. Según Fasov, el concepto de mercado lingüístico, que es otra manera de entender la variación en el lenguaje, pone en énfasis en la necesidad que tiene el hablante de usar formas de lengua socialmente aprobadas por razones de economía. Y por último, existen dos tipos de variaciones: la variación según el dialecto. Esta expresa la diversidad de estructuras sociales, es decir, la manera de decir diferentes cosas, mientras que la variación según el registro expresa la diversidad de los procesos sociales. Son las diferentes maneras de decir la misma cosa. Muchas gracias a todos por la atención prestada a la exposición. Esperamos que si se les genera alguna duda, se les pueda resolver. Hasta pronto.